La humildad. De acuerdo con las enseñanzas de nuestros santos y teóforos padre, los atletas y luminarias de la piedad cristiana, la primera de todas las virtudes cristianas es la humildad. Sin esta virtud no puede adquirirse virtud alguna y es impensable la perfección espiritual de un cristiano. Nuestro Salvador Cristo Jesús comienza los preceptos de las bienaventuranzas de su Nuevo Testamento con el precepto de la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En el sentido corriente de la palabra consideramos pobre a una persona que nada tiene teniendo que pedir ayuda de los demás. El cristiano materialmente rico o pobre tiene que reconocer que es pobre espiritualmente, que en él nada hay bueno de sí mismo. Todo lo bueno en nosotros es de Dios. Por nuestra propia existencia solamente añadimos mal amor a nosotros mismos, caprichos de sensualidad y orgullo pecador. Cada uno de nosotros tenemos que recordar esto, pues no es en vano que dice la Sagrada Escritura: Dios se opone al orgulloso y da gracia al humilde. Como ya hemos dicho, sin humildad ninguna otra virtud es posible. Pues si el hombre no cumple la virtud con un espíritu de humildad, inevitablemente caerá en el orgullo opuesto a Dios y perecerá fuera de la misericordia de Dios. Juntamente con una verdadera humildad profunda, todo cristiano tiene que tener un acercamiento espiritual como el que se habla en el segundo precepto de la bienaventuranza. Sabemos que la humildad se rebaja y se juzga tal. Sin embargo, frecuentemente este no es una condición profunda y constante de la mente y de las experiencias del alma, sino un sentimiento superficial e insípido. Los santos padres indicaron una manera por la cual se puede comprobar la sinceridad y la profundidad de la humildad. La humildad. De acuerdo con las enseñanzas de nuestros santos y teóforos padres, los atletas y luminarias de la piedad cristiana, la primera de todas las virtudes cristianas es la humildad. Sin esta virtud no puede adquirirse virtud alguna y es impensable la perfección espiritual de un cristiano. Nuestro Salvador Cristo Jesús comienza los preceptos de las bienaventuranzas de su Nuevo Testamento con el precepto de la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En el sentido corriente de la palabra consideramos pobre a una persona que nada tiene teniendo que pedir ayuda de los demás. El cristiano materialmente rico o pobre tiene que reconocer que es pobre espiritualmente, que en él nada hay bueno de sí mismo. Todo lo bueno en nosotros es de Dios. Por nuestra propia existencia solamente añadimos mal amor a nosotros mismos, caprichos de sensualidad y orgullo pecador. Cada uno de nosotros tenemos que recordar esto, pues no es en vano que dice la Sagrada Escritura: Dios se opone al orgulloso y da gracia al humilde. Como ya hemos dicho, sin humildad ninguna otra virtud es posible. Pues si el hombre no cumple la virtud con un espíritu de humildad, inevitablemente caerá en el orgullo opuesto a Dios y perecerá fuera de la misericordia de Dios. Juntamente con una verdadera humildad profunda, todo cristiano tiene que tener un acercamiento espiritual como el que se habla en el segundo precepto de la bienaventuranza. Sabemos que la humildad se rebaja y se juzga tal. Sin embargo, frecuentemente este no es una condición profunda y constante de la mente y de las experiencias del alma, sino un sentimiento superficial e insípido. Los santos padres indicaron una manera por la cual se puede comprobar la sinceridad y la profundidad de la humildad. De acuerdo con las enseñanzas de nuestros santos y teóforos padres, los atletas y luminarias de la piedad cristiana, la primera de todas las virtudes cristianas es la humildad. Sin esta virtud no puede adquirirse virtud alguna y es impensable la perfección espiritual de un cristiano. Nuestro Salvador Cristo Jesús comienza los preceptos de las bienaventuranzas de su Nuevo Testamento con el precepto de la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En el sentido corriente de la palabra consideramos pobre a una persona que nada tiene teniendo que pedir ayuda de los demás. El cristiano materialmente rico o pobre tiene que reconocer que es pobre espiritualmente, que en él nada hay bueno de sí mismo. Todo lo bueno en nosotros es de Dios. Por nuestra propia existencia solamente añadimos mal amor a nosotros mismos, caprichos de sensualidad y orgullo pecador. Cada uno de nosotros tenemos que recordar esto, pues no es en vano que dice la Sagrada Escritura: Dios se opone al orgulloso y da gracia al humilde. Como ya hemos dicho, sin humildad ninguna otra virtud es posible. Pues si el hombre no cumple la virtud con un espíritu de humildad, inevitablemente caerá en el orgullo opuesto a Dios y perecerá fuera de la misericordia de Dios. Juntamente con una verdadera humildad profunda, todo cristiano tiene que tener un acercamiento espiritual como el que se habla en el segundo precepto de la bienaventuranza. Sabemos que la humildad se rebaja y se juzga tal. Sin embargo, frecuentemente este no es una condición profunda y constante de la mente y de las experiencias del alma, sino un sentimiento superficial e insípido. Los santos padres indicaron una manera por la cual se puede comprobar la sinceridad y la profundidad de la humildad.